Hola, soy Pablo Matamala y este ya es el quinto video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy en particular es el segundo video relacionado a la teoría de riesgos llamada noción de normalidad. En resumen, esta teoría fue planteada en el año 97 por Pete John O'Leary y trata de vincular la mayor propensión de accidentes o desastres en instalaciones más que a las características de la instalación, las características físicas de la instalación, vincularla mayormente a las costumbres, creencias y formas de trabajo de la organización. En particular, describir, ¿no es cierto?, que muchas situaciones que son anormales, como puede ser una parada por mantenimiento, una emergencia, una prueba, un turno especial, pasan de ser tratados como anormales a situaciones como si fueran de la vida diaria, del día a día, y por lo tanto la organización baja sus barreras de atención y preparación frente a cualquier anomalía que pudiese ocurrir durante ese evento. Otra característica es también que la organización tiende a defender la visión de mundo sobre la cual construye y que justifica esta actuación sobre las situaciones anormales. También observamos y comentamos sobre algunos elementos del modelo Groupthink que enlaza bastante bien con esta teoría, en particular ciertas características de él, como son la ilusión compartida de la invulnerabilidad y el descarte colectivo de advertencias, como recién hablábamos de que la organización defiende su visión del mundo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es revisar varios ejemplos de situaciones reales que me ha tocado a mí, en particular ver en terreno, aquí en Chile, y que creo que reflejan bastante bien esta teoría. Lo primero es, como digo ahí, acumulación de carga combustible. Básicamente es la acumulación inadecuada de desechos, restos de muebles, cajas de cartón, papeles, cartones, etc., madera. La acumulación de estos elementos en zonas que realmente no están preparadas para ello, primero que todo. Y de hecho, las 4 fotografías que comparto ahí son de una misma instalación. Y si se fijan en la que está al lado izquierdo inferior, está al lado de un acceso, y es el acceso a la gerencia de administración, a un edificio importante donde transita mucha gente y nadie reacciona, ya pasó a ser parte del paisaje diario. Y todas las otras zonas también están cerca de zonas de circulación, cerca, pero no inmediata, donde está esta enorme acumulación de cajas que representan un riesgo grande, porque si se fijan en la foto superior izquierda, se ve que esto está pegado al deslinde con la calle. Entonces, esto está muy vulnerable a un evento accidental o deliberado en el fondo de, por ejemplo, un atentado. Si cae un cigarro encendido accidentalmente de alguien que lo tira desde afuera, o si alguien derechamente arroja una bomba molotov, por ejemplo. Se desata un incendio ahí que además es difícil de detectar inicialmente porque no son zonas que estén bajo vigilancia, no hay sistemas de detección de incendios en esa zona, ni menos tampoco elementos para combatirlo. Entonces, el desencadenamiento de un incendio mayor, producto de un inicio de un foco en esa zona, es factible y es relevante. Pero bueno, se ha ido acumulando durante el tiempo, los años, la gente se acostumbró a verlo y nadie toma acciones ni reacciona frente a esto. Otra situación muy similar, en otra instalación, una planta donde se almacenan, esto probablemente es una imagen que a muchos les va a recordar o les va a hacer sentido, digamos, que a veces las bodegas se quedan chicas y no hay espacio. En este caso son bolsas con material plástico, no es materia prima. De hecho, generalmente, claro, materia prima plástica podría ser degradada por expuesta a la luz solar. En este caso son desechos que tienen un cierto valor porque pueden ser vendidos. Entonces, en vez de almacenarlos en una zona donde no hay espacio al interior, se deja en estas zonas exteriores, en los perímetros de las bodegas. Pero de nuevo, el plástico tiene un alto poder calorífico, una carga de combustible importante, cerca del límite de la propiedad con el exterior, como se ve al fondo de la foto del lado izquierdo, hay un muro ahí. O sea, podría ser susceptible de ser objeto de un atentado, por ejemplo.
y es una zona de circulación interna donde transita mucha gente todos los días y nadie hace nada en el fondo. La red de incendio en el sector es casi inexistente básicamente. A duras penas lo que está puede atender lo que es el edificio, la parte interior, pero en el exterior de esta zona no había nada. Y lo que era un almacenamiento provisorio en el fondo, mientras se resolvía qué hacer con las bodegas que estaban chicas, terminó trabajando así en forma permanente. Entonces, si comparamos esto con lo que dice la teoría, se construye una repercepción propia de la realidad. Bueno, aquí hay un almacenamiento temporal con alta carga de combustible y esto parece no ser peligroso para la organización, porque lo sigue haciendo. Hay una cierta ilusión compartida y una vulnerabilidad, ¿no es cierto?, lo que dice la teoría, y claro, aquí no se considera aparentemente como si esto fuera peligroso, o no se está actuando como si se considerara peligroso. Una situación anormal pasa a ser normal. El almacenamiento de material combustible y desechos en zonas que no están predispuestas ni preparadas para ello. Otras situaciones que me han tocado ver en terreno, en distintas instalaciones, esta en particular, una industria de buen estándar, relativamente grande. El único punto donde llegan cables de comunicación que mantienen el enlace de la instalación de comunicación y datos es lo que se observa ahí sobre ese poste de madera provisorio. Cuándo fue instalado no se sabe, y pasa en altura los cables sobre el muro hacia la calle directamente, de nuevo quedando muy vulnerable a cualquier acción de sabotaje. Y por ahí pasan todas las comunicaciones y datos de la planta, digamos. Entonces, y esto está justamente, el cable pasa en altura hacia el interior de la instalación porque por ese sector transitan camiones frecuentemente. Por lo tanto, de nuevo, es una zona de circulación permanente donde pasa mucha gente de la planta, y la gente ya se acostumbró, pasó a ser parte del paisaje en el fondo. Situación también muy común en muchas instalaciones, que son de fotografías de diferentes instalaciones. El apilamiento inestable es un poco elegante, la verdad es que derechamente peligroso el apilamiento de estos materiales en el interior de bodega. Siempre hay en estos casos hay indicaciones de los prevencionistas de riesgo, no son seguidas, la gente sigue haciendo lo mismo, no hay una autoridad finalmente que apoye o que dé un soporte real para que las cosas mejoren, y se sigue haciendo de la misma forma. ¿Quién va a querer mover después una de esas cajas y sacarla? No sé, porque el riesgo es grande, que decide en caso de un movimiento sísmico. También bastante común, bloqueo de elementos de combate contra incendios, producto también de la saturación muchas veces de zonas de almacenamiento, pero claro, en caso de emergencia el bloqueo, ¿no es cierto?, impide a veces o observar los elementos de combate, o sencillamente entorpecer enormemente la acción de la brigadista o la gente que quiera colaborar para el combate contra incendios. En el lado derecho es una foto que cuesta tal vez un poco verla, pero eso es la sala de la bomba de la red húmeda de una planta, y el acceso es justo desde donde se tomó la fotografía. Entonces, en el caso de emergencia, si alguien necesita llegar a la bomba para tomar cualquier acción en relación a la emergencia, se entorpece bastante el accionar de la gente que quiera actuar en ese caso, digamos. Cambiando un poco de tema, pero siempre como ejemplos que tienen relación con esta teoría. Contaminación, por ejemplo, la generación de derrames. El lado izquierdo es un dren de aguas lluvias que ha sido usado durante mucho tiempo para verter residuos líquidos. Por eso en la zona izquierda superior las piedras que están ahí se ven de un color más bien verdoso, cromo hexavalente. Y cuando yo hice ver este tema, había bastante explicación del por qué, y el por qué lo hacían, y el por qué no querían hacer nada para resolverlo. Bueno, eso cambió tiempo después. En el lado derecho, una zona donde se manipula soda cáustica en estos isotanques plásticos, como se ven ahí, esos cúbicos, y se usan para rellenar un estanque que está al fondo, uno blanco. Para eso se usa la grúa que está ahí al costado, para verter la soda cáustica en ese estanque. La verdad es que la zona es bastante incómoda, el estanque quedó chico, y se han producido muchos derrames al suelo,
como se aprecia en la fotografía, y claro, está en proyecto el construir un estanque más grande. Para eso ya se construyó un pretil, por lo menos en este caso se construyó un pretil para el estanque. Pero al final la manipulación de los isotanques sigue siendo en el exterior de la zona confinada y se siguen produciendo los derrames. De nuevo, pasa bastante gente por este sector y no pasa nada. Entonces, comparando estos ejemplos con la teoría, situaciones normales que pasan a ser tratadas como normales, la gente no reacciona, pasa todos los días frente a acumulación de desechos, a evidencias de derrame o a bloqueos de elementos de protección contra incendios o a apilamientos peligrosos de materiales, y no pasa mucho en el fondo. Hay una ilusión compartida de invulnerabilidad, el descarte colectivo de las advertencias. Incluso a mí me tocó en el fondo que cuando hice ver algunos temas había cuestionamientos sobre lo realmente peligroso que eran estos derrames, por ejemplo, como lo dije recién, o cómo las indicaciones internas de los prevencionistas de riesgo no son atendidas. Como resumen, la teoría de noción de normalidad vincula, ¿no es cierto?, las costumbres, las creencias y la forma de actuar y trabajar de las organizaciones con la mayor propensión a accidentes de cierto tipo de instalaciones. Durante este periodo en que nada ocurre, que la organización se defiende, ¿no es cierto?, de cuestionamiento respecto a su forma de actuar, los desastres empiezan a ser incubados en el fondo. Eso es lo que dice esta teoría. Y solamente las creencias son cuestionadas cuando ocurre finalmente un desastre mayor. Creo que los casos que presenté como ejemplos son claros de cómo las organizaciones no reaccionan frente a señales de advertencia y de situaciones que eventualmente pueden derivar en un accidente mayor o un desastre. Bueno, este ha sido entonces el quinto video. Espero que les haya sido de interés. Creo que es una teoría que se aplica mucho a muchas situaciones que vemos diariamente en nuestras instalaciones, y creo que da pistas de qué cosas tenemos que observar y a qué cosas estar atentos para una adecuada gestión de los riesgos que nos pueden afectar y evitar pérdidas enormes o indeseables, a lo menos, en desastres y accidentes que podemos evitar. Bueno, que estén muy bien, cuídense.